Bien, vamos a comenzar entonces con la clase número 4 y es de lo que es LEA, Liderazgo Espiritual Avanzado. Esta clase número 4 es muy importante para la vida cristiana, pero muy importante. Si querés ser líder o querés ser un buen cristiano, esta clase es fundamental. Es la importancia de la santidad en el liderazgo. Liderazgo Espiritual Avanzado LEA. La introducción es, para el liderazgo es fundamental la búsqueda de la santidad y vivir conforme a lo que se nos ha revelado de ella. En términos prácticos, la santidad es cuando se nos ha revelado Jesús en nuestras vidas. Cuanto sabemos y conocemos de Él, y en esta realidad queremos aprender a vivir como Él vivió cuando estuvo en la tierra. Es decir, yo puedo ser un creyente en Jesús cuando creo en Él. Pero cuando yo quiero ser como Jesús, ahí quiero santificarme y que la vida de Jesús se vea en mí. ¿Se entendió? Entonces la gente me ve a Norberto, pero ve áreas de Norberto que yo no tenía antes y que ahora ven diferentes, y esas cosas diferentes tienen que ver con que ven al Jesús que está en Norberto. Lo vimos en Diego, lo vimos en Matías. Ellos están cambiando, pero en realidad no están cambiando. En realidad, Diego murió a cosas de Diego para que viviera el Cristo, viva el Cristo que ahora está en Diego. Ahí está el cambio. Eso es santidad, lo mismo que Matías. Como Jesús no se droga, Matías dice, yo ya no me drogo. Entonces, ¿quién no se droga? El Jesús que está en Matías no se droga. Entonces, como él está viviendo de lleno, ya no se droga. Porque el Jesús que está en Matías lo lleva a vivir una vida de santidad. Ese es el secreto. No es dejar de hacer cosas por hábito. Es un tema de naturaleza. Yo tengo una naturaleza divina. Cuando le doy lugar a esa naturaleza toma el lugar y me lleva a hacer cosas que yo solo nunca hubiese hecho. Eso es la verdadera santidad. Lo otro es religiosidad, que lo hablé, o imitación. En una frase, ¿estamos dispuestos a vivir en cuanto Él nos ha revelado de Jesús? Es decir, a pagar el precio de seguir a Jesús. Porque, por ejemplo, hoy están en un ambiente relativamente contenido, pero después Dios va a permitir situaciones de injusticia que antes le arreglabas a la trompada. Jesús no arregla las cosas a la trompada. ¿Estás dispuesto a morir, a pegar trompadas para de pronto callarte la boca? Ajá. Porque una cosa es vivir en un término normal, que está bueno, pero después Dios va a permitir las crisis. ¿Y qué hacemos cuando estamos bajo presión? Cuando estamos bajo presión, aflora lo que verdaderamente hay. Por eso dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. No podemos ser líderes si no estamos dispuestos a sufrir por Jesús. Y dejar muchas cosas que nos gustan y que no le agradan a Él conforme a su palabra y espíritu. En una palabra, ir de contramano, en relación a lo que hablamos con los hermanos que se quedaron, ir de contramano a veces está bueno, pero a Dios ya no le agrada.
Y a mí me sale solo de contramano. ¿Estoy dispuesto a ya no ir de contramano? Vas a tener que sufrir para empezar a ir por donde Dios quiere que vayas. Definición de santidad. La santidad es una vida dedicada a Dios. Impactará sus actitudes que vienen en santidad. No habla ni actúa tal como lo hacen los que no aman a Dios. Es decir, se empieza a notar, cuando vos empezás a ser influenciado por la santidad de Jesús, en que hasta cambiás la forma de hablar. Hasta cambiás la forma de actuar. Te dejás influenciar por el Jesús que está en vos y ya no actúas como actuabas en el mundo, como actuabas antes. Vivir una vida santa es vivir la vida como Dios desea. Para lograrlo hay que tener una relación bien íntima con Dios, manteniéndose atentos a la voz del Espíritu, obedeciéndola en todo. Porque Dios te habla, ¿eh? Dios nos habla, no nos habla con voz audible, te habla, te pone sentires. Y cuando vos lo actuás, ahí empezás a ser sensible. Y empezás a entrenar el oído espiritual. Todo lo que se haga, se diga o se piense será para testimonio de esa vida de santidad. Mirá qué interesante. Todo lo que se haga, mis acciones, se diga, mis palabras, o se piense, mis pensamientos, es lo que refleja mi vida de santidad. Empezás a hacer cosas, como dijimos, ya no conforme a lo que vos crees, sino a lo que Dios dice en su palabra. Entonces ahí ya tenés una lucha. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Decido como Jesús o decido como Norberto? Cuando vos decidís como Jesús, estás santificando tu vida conforme a su palabra. Si decidís como Norberto, te metiste contramano, conforme a lo que hablamos hoy. Áreas en las cuales se nos tiene que ser revelada la santidad. ¿Qué es la palabra revelado? Revelado es algo que estaba oculto que sale a la luz. Hay áreas de santidad de la persona de Jesús que todavía no conoces, que están ocultas en vos, pero que Dios quiere que salgan a la luz en tu vida. ¿Para qué? Para que las conozcas y camines por ellas. Una buena relación con Dios, una buena relación con uno mismo y una buena relación con el prójimo es lo que afecta la santidad. Mirá lo que dice la palabra en Hebreos, capítulo 12, verso 14 al 15. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. La versión Reina Valera 60 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando vos decidís vivir una vida en santidad, empezás a ver a Dios en todas las cosas que haces. Yo empiezo a ver a Dios en los hermanos, empiezo a ver a Dios en las acciones, empiezo a ver a Dios en los ministerios, empiezo a ver a Dios en distintas áreas. Empiezo a ver a Dios a la mañana cuando me levanto. Puedo mirar el sol de una manera diferente, puedo disfrutar la brisa del aire fresco. Puedo aún en una situación difícil, como por ejemplo la que estoy a punto de ser operado, puedo ver a Dios en ello también. ¿Y qué ves de Dios en algo que te tienen que operar a cielo abierto, como se dice en términos de corazón? ¿Qué ves a Dios? Y entiendo que Dios me está llevando a que salga de mi estructura de acomodamiento y de confort, y que en ese aquietarme por una cuestión de salud, entiendo que Dios quiere tratar con la iglesia para que no se transforme en pastor dependiente, quiere tratar
con mi familia, para que no descuenten que a papá Norberto o al esposo Norberto lo tienen siempre, y quieren, Dios empieza a obrar, porque Dios nunca obra para uno, Dios obra, es un efecto dominó que hace, todo efecto, impresionante. Entonces no se trata de uno solamente. Si vos pensás que es de vos solamente, no ves a Dios. Cuando vos ves el efecto que produce, es maravilloso. Entonces, ahí empezás a ver a Dios. ¿Y por qué ves a Dios? Porque tenés limpio el corazón. ¿Y cómo es tener el corazón limpio? Ahora lo vamos a hablar. Después dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Ahí está hablando, esfuércense por estar en paz con todos, el prójimo. Después dice, y procuren tener una vida santa. Tratá de caminar como Jesús para poder ver a Dios en todas circunstancias. Y después te dice, mira para adentro, cuidado, no te quedes con falta de perdón, no te quedes con enojos, no te quedes con raíz de amargura, porque no solamente te va a contaminar a vos y no vas a ver a Dios por ningún lado porque vas a tener el corazón sucio, sino que te vas a amargar vos. Y un amargado, ¿qué hace un amargado? Amarga al que tiene al lado, amarga al hijo, a la hija, a la esposa, al esposo, vive amargando lo que toca. Un pastor amargado amarga a toda la congregación. No queda ni el loro acá, porque voy a escuchar al amargado. Entonces, cuidado. ¿Y dónde empieza la amargura? En el corazón. No sea que brotando alguna raíz de amargura seas contaminado vos y contamines a los otros. Un líder amargado es lo peor que hay. Si alguien quiere ser líder acá y no quiere renunciar a la amargura, no tiene lugar para líder. El líder tiene que ser optimista, tiene que ser una persona de fe, siempre tiene que estar viendo lo mejor que está por venir. Siempre tiene que ver que las cosas que pasan aún difíciles y mal ayudan a bien conforme al propósito que Dios nos llamó, porque amamos a Dios. Siempre está viendo en las crisis las oportunidades. Siempre está viendo en los problemas momentos para crecer. No se quedan llorando por los rincones los líderes. Señor, ¿por qué permitís esto? ¿Qué me querés mostrar? Hay una anécdota que siempre cuento, el otro día la contamos en la casa de Marcia y Miriam cuando nos invitaron. No nos invitaron a cenar, fue una visita de consolación. No nos dieron de cenar ese día, pero estuvo bueno. Y yo contaba que una vez nos habían regalado un semi, que lo pusimos en la iglesia chiquitita adentro, y yo contaba que ese semi me los habían dado, yo lo agarré, yo no sabía que los semi tenían cédula verde, que los semi eran como un auto, que tenían no, yo no sabía eso. Entonces llegó el semi, lo achicamos, lo deshuesamos, lo pusimos en un lugar donde entraba. No se puede, era como cortarlo, no se puede cortarlo. Y yo todo inocente cortaba el semi, y todo, si algunos nos veían, me metían preso. Nos metimos ahí, qué rindo. Y un día yo voy con mi auto, estaba con fiebre, estaba medio mal de salud, salí a trabajar, hacía el reparto. Y de atrás me pegan un topetazo, ¡pum! Así, ¡pum! Y me agujerearon todo el golcito country, todo el portón me lo rompieron todo. Justo bajo, había una mujer que estaba manejando, tranquilo, no quiero echar la culpa a la mujer. Lo único que le dije, no estarías con el celular, ¿no? No, me dice, yo pensé que ibas a avanzar porque vi que otro avanzaba, claro, otro se mandó en rojo, yo estaba parado, ¡bum! Me pegó el topetazo. La cuestión que era una camioneta, me rompió todo. Entonces yo oraba al Señor, ¿no? Oraba al Señor. Digo, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué? Escuchá esto, ¿eh? ¿Por qué el enemigo tuvo derecho legal para romperme el auto?
Así le hablaba el Señor. Lloraba. ¿Por qué, Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me estoy metiendo contramano que no me doy cuenta? Y el Espíritu Santo me trae el tráiler. O el semi. Iba atrás el semi, ¿no? Me mostraba que atrataba el portón. Ahí fue el topetazo. Entonces yo me levanto de la oración, al otro día, no sé si era de noche, llamo por teléfono a la persona que nos ofrendó el semi. Le digo, escuchame una cosa, ese semi, ¿vos tenés los papeles? No, no lo tengo porque está... Y me empezó a explicar de dónde venía. La cuestión es que ese semi era robado. Y yo voy a meter algo robado dentro de la casa de Dios. Y eso es una injusticia, algo que no es santidad. Y el Espíritu Santo me mostró a través de esa situación que tenía que fletarlo a urgente. Agarrá eso, por favor, hermano, hermana, te amo con todo mi corazón. Llévatelo de acá. ¿Cómo me vas a dar algo así? La culpa fue mía, porque yo no averigüé la procedencia. Por ignorancia. ¿Se acuerdan lo que le expliqué recién a todos los que estábamos hablando? Por ignorancia me metí contramano. Y Dios, como es bueno, me permitió un topetazo para que yo le buscara y Él me respondiera. Y yo limpiara la casa de algo robado. ¿Tenés algo robado en tu casa? Fletalo. No lo vendas. No lo regales. Quemalo, deshacelo. Purifica tu casa, porque eso contamina tu casa. Es maldición. No te santifica la casa, te la contamina. Entonces, esa raíz de amargura, que no era algo fijo, era algo que estaba perjudicando la santidad de la iglesia. Y Dios, como se hace entender, me tuvo que pegar un topetazo. Tuvo que permitir al diablo que me pegara un topetazo para que yo entendiera. Primera Tesalonicenses dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tiene unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa. Escuchá, fortalezca tu corazón para que esté sin culpa, corazón espiritual, y sea santo. Al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Dice, para que haga sobreabundar el amor que tiene unos por otros y por toda la gente. Cuando uno está bien con Dios, ama a los hermanos, ama, bendice, abraza. Es un símbolo de santidad el amor. Es un símbolo de plenitud. Cuando vos no estás en santidad, lo querés lejos al hermano. No querés saber nada con el hermano. Va caminando, vos lo vienes caminando por la vereda, de la misma vereda tuya, y vos no estás bien, no tenés tu corazón limpio delante de Dios y te querés cruzar de vereda. ¿Por qué? Porque te molesta esa luz que viene. En 2 Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Si tenés a Jesús en el corazón, tenés a Dios en tu corazón, tenés el Espíritu Santo, limpiate de toda contaminación de cuerpo y del espíritu. ¿Sabías que pecamos con el cuerpo? Cuando te viene un pensamiento de una tentación, mientras esta tentación no pecaste. Ahora, cuando vos la tentación, el pensamiento, lo consumaste con el cuerpo, ahí pecaste. Por eso dice, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu.
líderes tienen que revisar su vida. ¿Qué contamina? Una falta de perdón contamina tu espíritu. Una situación como la que yo viví, de tener algo que no es de bendición, contamina tu espacio físico, tu casa. Y por ende, tu propia vida. Y las de los que viven con vos. En 1 Tesalonicenses 4, 1 al 7 dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. ¿Cómo yo sé lo que le agrada a Dios? Cuando vivo conforme a su palabra, cuando sé cómo piensa. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Tal como les enseñamos, porque vos lo podés aprender porque lo lees, o podés aprender porque ves cómo viven los que buscan agradar a Dios. El líder tiene que ser un reflejo de cómo agradar a Dios. El pastor, la pastora, tenemos que ser un reflejo. ¿No podemos equivocar? Sí, pero no puedo vivir equivocándome. ¿Puedo a veces errarle? Sí. ¿Puedo a veces meterme de contramano? Sí, porque no soy perfecto. Pero otra cosa es que viva de contramano. Eso no está bien. Ustedes ya viven de esta manera. Los animamos a que sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Mirad, en la Biblia, siempre lo sexual lleva el primer lugar. Por eso es tan importante, y nosotros alentamos a que se casen para no vivir en fornicación. Vos podés estar en pareja, sos fiel, bueno, busca de a poquito regularizarte. No te condenes si es que no estás casado, pero busca regularizarte de a poquito. Acá muchos se casaron, muchos, porque entendieron de parte del Espíritu Santo que era el tiempo. Y está lindo. Y eso te da mayor revelación después para tener una mejor comunión con el Señor. No te cases porque el pastor dice que te tenés que casar. No, si te casas porque dice el pastor, olvídate del pastor. No le dé caso al pastor. Hacele caso a la palabra que el pastor predica. Ajá. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos. ¿Qué es una persona pagana? Una persona pagana es una persona que vive sin Dios en el mundo. Que vive conforme a lo que quiere y como quiere. Que vive contramano. Es una persona pagana. Yo era pagano. Viví 39 años pagano. Así que no digo en forma peyorativa. No. Tenemos que predicar. Tenemos que seguir compartiendo la palabra para que muchos paganos sean como el pastor Norberto, que dijo de ser pagano y ama a Dios. Pero alguien me predicó. Y dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios, ni sus caminos. Mirá qué interesante, no conocen a Dios en relación, ni sus caminos, que es la palabra. Relación, comunión con Dios y su camino, cómo camina, su palabra. Nunca hagan daño ni engañen a otros creyentes en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. No impuras. Y esto todo en términos sexual. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo. Se refiere a nosotros, como templo, no se refiere a este templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu habita en nosotros. Y ustedes son ese templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan
que no son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. En una palabra, no piense más como vos creés que son las cosas, sino pensá conforme a lo que Dios dice que las cosas son. Yo me hago necio para mí mismo para hacerme sabio conforme a Dios. Ninguna duda que no podemos alcanzar la santidad a la cual Dios nos llama a vivir si no buscamos ser renovados en nuestra mente. Estelita, cuando oró anteayer por Samuel, dijo: Señor, y renová su mente. Porque cambiamos la forma de pensar, vamos a cambiar la forma de vivir. ¿O no, Diego? ¿O no, Matías? Cambio la forma de pensar, empiezo a cambiar la forma de vivir. Acá empieza. Y después baja acá. Acá conozco sus caminos y acá tengo relación con Él. Pero nunca voy a tener relación con Él si primero no conozco sus caminos. Porque si sus caminos dicen que es por acá, vas a dejar de andar contramano. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahí está lo que estamos hablando. No vas a cambiar si no cambiaste la cucusa. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Maravilloso. Efesios 4:22, otro versículo que habla de la renovación de la mente. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Te renueve el pensamiento y la actitud que tenés para enfrentar la vida. Se cambia al renovar tu pensamiento. Y dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cuál es la nueva naturaleza? Cristo habitando por la fe en mí. Entonces, ¿qué dio testimonio Diego recién? El Cristo que está en él. Matías, el Cristo que está en él. Mi naturaleza es fallada, yo no la voy a poder cambiar. O dejo que venga a vivir Cristo o voy a vivir fallado. Y para eso tengo que renovar mi mente y mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Eso es maravilloso. Yo soy llamado y elegido o escogido por Jesús. Él te llamó. Él me llamó. Vos no viniste acá por tu cuenta. Él se arregló para que hoy estés acá. No depende de vos. ¿Sabés cómo aprendí esto? Hoy me estaba acordando. Cada vez que pienso en esto, se me para un poquito el corazón. Ahora cuando se los diga van a ver. Yo tendría unos 27 años, mamá. 27 años. Cuando llevamos a una sobrina a Quilmes a bolichar. Nosotros no éramos cristianos. Creo que éramos casados, si no éramos novios. Yo tenía el auto de mi papá, me parece que era de mi papá, me lo había prestado. Y yo me enojé, era un tano cabrón. Me enojé con mi sobrina que pegó un portazo así porque le dije el horario, qué sé yo, qué pin, qué pan.
y ella se enojó y ¡pum! Me hizo así. Y yo digo, ¿quién es esta chirusa? Y agarré, aceleré con todo así. ¡Sa! ¡Cabrón! Encima creo que me enojé con ella también, porque no sé, porque la quiso defender, qué sé yo. Y yo estaba en Quilmes, en Irigoyen, y yo vi el bajo nivel y doblé a toda velocidad y bajé a toda velocidad y subí a toda velocidad. Y de golpe veo unas luces que vienen cuando ya salí del túnel, que venían en contra mío. Este está loco que está a contramano, encima voy a chocar por este tarado. Y yo me había metido contramano. No te miento si iba a 80 o a 100. El auto hizo... Se me paralizó el corazón. Yo cada vez que pienso digo, Señor, aun cuando no te conocía, vos me tenías predestinado, me guardaste de esa locura que hice. Y yo te pienso y te digo a vos, ¿de cuántas locuras te libró a Dios? ¿De cuántos lugares tremendos que decís de acá no salía vivo, Dios te libró? ¿De cuántos lugares horribles y horrendos que te metiste contramano, Dios te salvó? Yo me metí contramano. Y hoy estás acá, porque Él te trajo, hermano. Y hoy estamos acá en el Instituto Día porque Él nos ama y quiere que se forme Jesús en nosotros. Basta del viejo. Ya no, el Norberto viejo no tiene nada que ver acá. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa. Una nación santa. Posesión exclusiva de Dios. Si vos de este lugar te vas entendiendo que sos posesión exclusiva de Dios, muchas cosas que hoy estás haciendo no las vas a hacer más. Porque sos posesión exclusiva de Él. Y Él te eligió y Él te quiere santificar. Tu vida, tus motivaciones, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Y dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa de Jesús. Yo vivo agradecido a Dios, yo vivo agradecido, Señor. Tanta gracia sobre este cacho de carne. Soy un cacho de carne, ¿eh? Somos un cacho de carne con mi esposa. Todos somos cachos de carne. Y Dios por su gracia me pone a mí su tesoro en este vaso de barro. Me pone a su hijo para que su hijo se haga cada vez más real en mí. De eso se trata la vida cristiana. Algo clave para entender con respecto a la santidad. En 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Él, desde antes que naciera, ya te eligió. La Biblia lo dice, una locura. Sos un elegido desde antes. Entonces, ¿querés vivir como un elegido o querés vivir como un mundano? La decisión es tuya. ¿Querés simplemente ser llamado o también querés ser escogido? Y todavía te das permitidos. ¿Podés darte permitidos, Matías, vos hoy? ¿Pero te los das a los permitidos? Ya no te los das más. Porque si te das un permitido, se te viene toda la estantería abajo. Diego, ¿vos no te pasa lo mismo? Y a mí también me pasa lo mismo. Yo ya no me puedo dar más permitido. Hay líderes que ya no pueden mirar YouTube. Hay líderes que ya no pueden mirar Netflix. Y porque tienen problemas con la pornografía. No pueden. Ya no se pueden dar esos permitidos. Lo digo, ¿dónde está Kevin? Kevin lo dice él siempre en las prédicas. Él no tiene Face, él no tiene Instagram. Ya no puede estar ahí. Él no quiere, porque él se siente un escogido. Y vive como un escogido. Y se nota. Tiene lucha, las tiene. Pero está escogido. Por Dios. Dios me salvó.
Dios me llamó para vivir una vida santa. Eso dependió de Él. Ahora yo decido alejarme de una vana manera de vivir, decido alejarme del Face, decido alejarme del Instagram, decido alejarme de YouTube, decido alejarme o sigo coqueteando con el pecado. Decido alejarme del paco o del porro o de las pastillas o del alcohol o de la birra o decido pegarme un toquecito cada tanto. Si Dios te llamó, ¿qué estamos haciendo? Y para eso, ¿sabés qué? Necesitas del Espíritu Santo. Para eso necesitas congregarte. Para llenarte. Yo decido alejarme. Después, yo decido acercarme a Él para hacer su voluntad. Porque la santidad tiene dos partes. La santidad tiene dos partes. Acá está Dios, en Cristo. Se revela mi vida, la cruz. Él muriendo por mí y limpiándome con su sangre preciosa. Cuando yo vivo sin Dios en el mundo, yo camino de espalda a Dios. Entonces todo lo que hago, Dios a espalda mía. Cuando yo decido convertirme, porque Él se revela mi vida, Él me llama, Él me salva, yo ahí lo miro a Él, lo veo. Justo vi un relámpago, mira. Lo veo a Él. Entonces yo, ¿qué hago? Decido caminar hacia Él. Y cuando decido caminar hacia Él, ahí empiezo a santificarme, ahí empiezo a limpiarme. Y yo cada vez que más me limpio, me acerco. Ahora, el mundo me llama, entonces yo lo miro a Él, pero yo empiezo a hacer así. Entonces ahí, veo su llamado, pero decido acercarme al mundo. No me acerco mucho porque me caigo. Y hay cristianos que viven así. Parece, ¿viste el delay ese que hace siempre la fotito? Si lo tenés a Jesús ahí, Matías dijo, decidí meterme con todo. No hay otra. Para consagrarte al Señor, no hay otra. No puedes darte permitido. Te es lícito, no puedes darte permitido. Pero un puchito, no. Diego, dejaste de fumar. Lo dijo acá hoy, lo dejó de fumar hace 3 días. 3 días. Hay líderes que no pueden dejar de fumar hace años. Como vergüenza lo digo. De esta casa. ¿Por qué? Porque no se deciden. ¿Por qué vos pudiste y otros no? Porque es una cuestión de decisión y de fe. No te va a venir un ángel del cielo que te va a sacar el cigarrillo de la boca y te lo va a pagar. No va a venir. No va a venir. Lo tenés que hacer vos. No va a venir el ángel te va a sacar a YouTube. No te lo va a sacar a YouTube. No miro a nadie. No te lo va a sacar. Vos lo tenés que sacar. Un principio de guerra fundamental que todo líder debe saber. Juan 3, 19, 21. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Dice la palabra que Dios nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable. En las tinieblas reina el diablo, es el príncipe de las tinieblas. En la luz reina Cristo, es la luz admirable. Y dice, porque sus acciones eran malvadas, amamos más las tinieblas que la luz. Nuestras acciones son malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Cuando vos estás en luz, hacés lo que Dios quiere y eso es expansivo en bendición. Por eso yo hincho tanto que el liderazgo tiene que vivir en santidad, tiene que vivir en luz. Y si tienen un problema, háblanlo conmigo, con mi esposa. No pueden vivir con un pecado oculto porque hacen mal a la iglesia.
Hoy me llamó un hermano que tiene un área y llorando me llamó para decirme, pastor, me pasó esto. Gloria a Dios que lo sacas a la luz. Yo justo estaba preparando esta palabra. Gloria a Dios. Tené paz. Te bendigo, porque fuiste valiente, abriste el corazón, no te lo guardaste. Eso es maravilloso. Salió de la tiniebla donde se había metido y por hablar trajo luz a su vida. Y el diablo lo suelta y él se quebranta. Y Dios te perdona y te limpia porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y te limpia de toda maldad. Luz. Luz. Todo líder debe vivir en luz porque Dios es luz y al vivir en la luz, es decir, en la verdad, nos movemos y vivimos en Dios, es decir, en Cristo. Te moves en Cristo. En 1 de Juan 1, 5 al 10, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Si este hermano no confesaba, vivía en oscuridad espiritual. Capaz que hoy venía, estaba en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, vivís en una mentira. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. La mentira es tiniebla, la verdad es luz, en cualquier orden de la vida. Un hermano en Sanidad Interior me compartió algo muy importante, de oscuridad. Le digo, tenés que ir a arreglar eso a tu ámbito. Pero puedo llegar a perder determinada situación. Hablalo, no importa, te moves en luz. Si lo perdés, Dios te va a dar otra cosa. Y lo hizo. Lo relativizaron en esa situación. Pero él está dispuesto a ir hasta el hueso para no vivir ya más en la mentira. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Interesante. Si no hay lugar para su palabra en mi corazón, voy a vivir de contramano siempre. Siempre voy a errar. El líder Lea, el líder espiritual avanzado, debe conocer este principio de reino, vivirlo y saber transmitirlo a otros en todas las áreas de su vida, de la vida cristiana. Si vos sos líder y esto no lo dominás, primero que no lo vivís y el diablo te vive zarandeando. Porque no arreglás esa situación, no la podés ver. Y segundo, que si la vivís, podés transmitirla y podés sacarlo a otros de ese lugar. Evitar que entren en ese lugar. En 2 de Timoteo 1, vamos a leer de vuelta acá. Dije, Dios es luz. A continuación, no hay oscuridad en Él. Si yo vivo en la luz y salgo de la oscuridad, voy a moverme en la verdad. ¿Y Jesús qué dice? Yo soy la verdad. Me muevo en Cristo. Después dice, tengo comunión con Dios. Sin comunión con los hermanos, es una mentira. No, yo estoy bien con Dios, pero no voy a la iglesia porque... Una mentira es eso. Eso no es del Evangelio. Eso estás viviendo contramano. No podés estar bien con Dios y estar mal con tu hermano o tu hermana. Y si estás mal con tu hermano o con tu hermana, busca arreglar esa situación. Y si no podés arreglar esa situación, llama al pastor, le abrís su corazón y vamos a orar para buscar el momento para aclarar esa situación con ese hermano o con esa hermana. Se llena de luz y afuera la oscuridad. No podés ir en contramano. O sí podés ir en contramano. Pero no vas a crecer.
Otro principio que leímos recién, practicar la verdad es vivir en luz. Vivir en luz es confesar, es hablar. ¿Y eso qué me va a traer? Tengo comunión con Dios y con mis hermanos. Vivir en luz y vivir en la verdad me produce algo maravilloso al estar en comunión. Hace que la sangre de Cristo me esté limpiando y santificando y cubriendo. Vivo bajo la protección de la sangre cuando yo vivo en la verdad y vivo en la luz. ¿Por qué el diablo tuvo derecho legal de meterme un topetazo y romperme el auto? Porque yo por ignorancia estaba en oscuridad. Pero yo no sabía. Pero el pecado estaba. Pastor, ¿por qué razón me pasa esto? Vamos a orar, ayunar, Dios te lo va a revelar. Tal vez Dios te está llamando a un nivel de santidad y vos todavía querés seguir acá. Y Dios te está invitando acá. Y Dios permite esto que te está pasando acá para que entiendas que Dios te quiere acá. Si no reconocemos que somos pecadores y no confesamos nuestros pecados, no vivimos en la verdad y en la luz. Si afirmamos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Eso es tremendo. Que no haya lugar para su palabra en tu corazón, para que no haya lugar de su palabra en mi corazón. ¿Sabés qué quiere decir eso? Voy a vivir en mi propia opinión. ¿Viste esos hermanos que dicen, sí, yo ya conozco todo, y están recontra, archi, ultra apartados? No conocen nada. Conocen la letra, pero no conocen el espíritu. No lo ven. Porque no hay lugar para la palabra en su corazón. Lo conocen en la cucusa, pero no en la relación. Mucha cabeza, pero poco espíritu. Y eso hace que vivan vidas de derrota. En 1 de Juan 2, 3, 6, podemos estar seguros de que conocemos a Dios, dice la Biblia, si obedecemos sus mandamientos, si hay lugar para su palabra en mi corazón. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran que verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¡Qué fuerte! Eso tiene que ver con la santidad. Un líder tiene que vivir como Jesús vivió, conforme al nivel de revelación que Dios le da. En 1 de Juan 2, 9 al 11 dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún aún vive en la oscuridad. No puede tener nada con nadie. Y si te hizo mucho mal esa persona, vamos a sanidad interior, vamos a perdonarlo, vamos a buscar humillarnos el corazón. No podés tener algo con nadie, porque eso te va a hacer vivir en oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Hay una ceguera espiritual. Esto de la santidad daba para 4 clases como la que estoy dando ahora. Y ahí podríamos hablar de Sansón. Sansón tenía una unción impresionante. Fue llamado como un juez para ir y derrotar a los filisteos, que era el pueblo enemigo de Dios. Y él, porque se confió de la unción y del poder, pero no vivió en la santidad de Dios, ¿recuerdan cómo terminó? Ciego y encadenado, atado, ciego. La ceguera espiritual es lo más triste que le puede pasar a un líder, a un pastor.
Y eso viene porque nos confiamos en los dones y no buscamos los frutos del Espíritu, que es lo que aprendimos en la primera clase del discipulado día, que hoy rindieron. La realidad para el líder que no puede negociarse. Escuchá bien esto y terminamos con esto. Esta realidad no se puede negociar. En 1 de Juan 2, 15 al 17, y siempre tiene que ver con la santidad del líder. ¿Qué es la santidad? Que Cristo sea formado en vos, que camines como Jesús anduvo, que busquemos morir a lo viejo para que venga lo nuevo. Dice el apóstol Juan, no amen a este mundo ni las cosas que él les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, el mundo de los sentidos. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Tanto las cosas que deseas, se acaba eso, se acaba, se termina. No te lo llevas al cajón. No te entran en el cajón todo lo que acá te gusta, te desea. Una vez, hace bastante ya, fuimos a un velatorio de una hermana muy nuevita, muy nuevita. Ella vino pidiendo sanidad para su esposo, un muchacho joven. El muchacho murió. Recibió a Jesús porque pudo ir a la casa, le hablé del Señor, su misericordia en el lecho de muerte, recibió a Jesús. Muchacho joven, debería tener unos 28 años. Su esposa le consoló eso. Él tenía una vida muy promiscua, muy dura, muy dura. Y fuimos al velatorio. Fuerte todo lo que se vio ahí, fuerte, porque no conocían a Dios. Cuando hay un velatorio que no es cristiano, el dolor es desgarrador. Cuando hay un velatorio cristiano hay consuelo a pesar del dolor. Y en un momento estaban todos los chicos que llegan con motos, con birras, tomando así, ahí en el costado del cajón, toman en honor a él, todo un desmadre. Llega el momento obviamente del sepelio. Él había recibido a Jesús en su corazón. Yo recuerdo que lo recibió de corazón. Yo también lo iba a visitar al Hospital Gonet, porque no fue solamente que fui a la casa cuando ya estaba agonizando, sino que había ido al Hospital Gonet, también le hablé ahí. Y cuando terminaron en el velatorio, cuando ya estaba el entierro, agarraron botellas de cerveza y le tiraban a la tumba la cerveza ahí al cajón. Litros y litros de cerveza arriba. Y hablaban y soltaban todo. Y yo digo, toda oscuridad, obviamente, como nos hubiese pasado a nosotros. Si a mí yo me iba de contramano. Qué triste que es cuando Dios no se revela a una persona. Qué triste que es. Y qué triste todo lo que te rodea, toda la oscuridad que hay alrededor. Y si eso lo vivís vos por elección, bueno, lo vivís vos por elección. Bueno, a mí me gusta eso, pastor, ya está, déjeme de hinchar. Pero tus hijos no tienen la capacidad de elegir. Ellos están viviendo lo que vos estás viviendo, vos le estás dando eso. Tus hijos, tu hija, tu esposa, si es que te quiere sacar, vos elegís. Pero siempre que elegís vos vas a elegir por otros que no pueden elegir, que eligen por vos. Y yo me acuerdo que fue tremendo eso.
Y era todo mundo, amaban el mundo de los placeres, lo sensual, el gusto de tomarte una birra, el gusto de vivir sensualmente, el gusto de disiparte y de vivir la vida loca. Muchos vivimos eso, yo también viví eso, tristemente lo digo. Pero cuando venimos a Cristo y vos entendés a lo que sos llamado, entendés, ya tenés que meterte con todo. Y más si estás llamado a ser líder, porque esto está llamado a un liderazgo, ¿eh? Yo acá estoy soltando palabras para los futuros líderes. Y si hay áreas de oscuridad en tu corazón y vos anhelás obispado, salí de ahí rápido, porque vas a empantanar tu vida. Mira, estas 3 cosas que leímos acá tienen que ver con las tentaciones que el Señor Jesús tuvo en el desierto cuando fue tentado por el diablo al comenzar su ministerio. Dice un intenso deseo por el placer físico. En la primera tentación que el Señor Jesús tuvo en el desierto, Él tuvo mucho hambre, tuvo una necesidad física que ni fue placer, aunque uno cuando come siente placer. ¿No, Marce? Y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en pan? El diablo siempre te va a ir al placer físico y que te lo tiñe de necesidad para salir de la voluntad de Dios. Un vicio es un placer físico. El sexo ilícito es un placer físico. El otro día estábamos hablando con un matrimonio. Cuando vos venís a Dios, hasta te cambia la forma de hacer sexo en tu matrimonio. Te santifica el sexo. Eso es para liderazgo súper archi avanzado. Y le dice, si convertís estas piedras en pan, ¿por qué no te las comes si sos el Hijo de Dios? Dale, ¿qué te cuesta? No solo de pan vivirá el hombre, le dice el Señor Jesús, contestándole con la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo se fue. Y volvió. Otro punto que te ofrece el mundo, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ahora estamos en lo que vemos acá. Lo que vemos acá. Acá tenés el mundo en tus manos. Si tu ojo está en luz, todo tu ser está en luz. Si tu ojo está en tiniebla, todo tu ser está en tinieblas. Y dice la palabra que el Señor Jesús, cuando fue tentado, dice que en un momento le dijo, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Y le mostró todos los reinos de la tierra. Se lo mostró, se lo hizo ver. Fama, placer, mujeres, Rolex, edificios, piscinas, todo lo que se te ocurra, se lo mostró. Todos los reinos, el poderío, la autoridad, la majestad, todo. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Escrito está, solo a tu Dios, Señor, adorarás y a Él solo servirás. Andate nomás, no tenés nada que hacer conmigo. Palabra, la espada, palabra. Líderes, tenemos que conocer la palabra, el espíritu de la palabra y al autor de la palabra. Si no, nos vamos a caer en muchas tentaciones. Y la última tentación, el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Quién no quiere tener cosas? ¿Quién no quiere tener mejor sueldo? ¿Quién no quiere tener dólares? ¿Quién no quiere tener un auto? ¿Quién no quiere tener una casa? Tenerla en la necesidad está muy bien, pero tenerla en el afán, en la ambición, no está bien. Y dice que lo puso sobre el pináculo del templo. Lo puso en el lugar más alto del templo. Como que lo puso ahí y lo tentó. Le dijo, si vos sos el Hijo de Dios, vos tenés todo.
Si a Él solo adorás, si a Él solo servís, vos tenés todo. Entonces, ese Dios que te hace sentir tan orgulloso, tan seguro de vos mismo, tan altivo, ¿por qué no te tirás de ahí a ver si el Señor te guarda con sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y no te hagas daño? Porque viste que cuando estás orgulloso, soberbio, estás sobrador. ¿Y el Señor qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a hacer nada que esté en contra del espíritu de la palabra, porque ahí lo tienta con el Salmo 91. Escrito está, le dice el diablo. Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que no te hagan daño. Salmo 91, Salmo de protección. Y él le dice, pero también escrito está. Y le cita una cita de Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. No voy a hacer nada que no esté escrito, pero que tampoco esté inspirado en el Espíritu por su palabra. Y el diablo dice que se fue, lo dejó por algún tiempo y vinieron ángeles de Dios a servirle. Cuando vos soportás la tentación en los momentos de mayor opresión espiritual, el diablo se tiene que ir, porque la palabra dice resistid, someteos a Dios, sometete a la voluntad de Dios, sometete a su palabra, sometete a una relación íntima con Él, resistí el diablo, los embates del diablo y Él huirá de vos. Él va a huir. Y pasó, huyó. Y dice, y el diablo lo dejó por algún tiempo. El tipo es perseverante, después vuelve. Pero Jesús, que fue al desierto para ser tentado, dice en Lucas capítulo 4 que Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando vos resistís las tentaciones, ahí viene la autoridad de Dios. ¿Y sabés qué es la autoridad de Dios en tu vida? Santidad. Santidad. El diablo ya no te ve a vos, no ve a Matías, ve a Cristo ahí. Ve a Cristo. La autoridad no está dada por mí, la autoridad está dada por el Cristo que habita en mí. ¿Por qué? Como dijo Samuel, yo ya en mi fuerza no podía. ¿Por qué él va al centro? Porque él va a aprender a vivir en Cristo y que él en Cristo va a poder salir y el Cristo que está en él lo va a hacer caminar en victoria. Y él necesita apartarse, santificarse, salir de todo esto para que se forme Cristo en él. Eso también pasa en nosotros. Por eso la importancia de la santidad del líder. La importancia no es porque ores lindo, no es porque diezmes lindo, no es porque vengas temprano, que eso si querés poner todo, es por cuánto de Jesús hay en tu vida. Eso lo hace temblar al diablo. Eso lo hace temblar al diablo. Y hay veces que tenés que pasar, como no podemos hacerlo yo, tengo que pasar por procesos, por ejemplo yo, de una operación como esa. Porque Dios sabe cómo hacer para tratar a sus hijos. Y vos si estás pasando por situaciones, es porque Dios te está procesando. ¿Y por qué choco? ¿Y por qué me roban? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pierdo el trabajo? ¿Y por qué me maltratan? ¿Y por qué ese hombre me maltrata? Hay áreas en tu vida que tenés que ver, que rendirla. No sos intocable, no soy intocable. Si Dios le da permiso al diablo para que te toque, es porque eso que te está tocando le pertenece a él. Por eso volá todo lo que no es de él. Por eso yo me corro. ¿Sabés qué hice ese día yo? Cuando saqué el tráiler ese, sumé a los diáconos que había 6 diáconos. Los llevé a mi casa. Ahí está mi esposa. No me deja mentir. Primero le pedí perdón a Dios delante de testigos, que eran los diáconos, que eran los líderes de ese momento. Pedí perdón a Dios y les dije por qué le perdí a Dios. Perdón a Dios. Y después le pedí perdón a ellos, en representación de la iglesia, porque había hecho algo que no era de bendición.
Y ahí el Espíritu Santo me dio paz. Como que arreglé eso y le saqué el derecho legal al enemigo que me la diera. Y ahí entendí lo que es vivir en luz. Cuidado con las cosas que compran, si son robadas. Cuidado. Pero pagué un montón de plata. No importa la que vas a perder si no lo devolvés. O no te deshaces de eso. Son anatema, dice la Biblia. Otro pasaje para leerlo en la Biblia. El pecado de Acán. Te lleva vidas de derrota. Pero lo pagué, no sabés, algo de 100 lo pagué 10. Sí, no sabés cómo te lo va a cobrar el diablo. Te va a salir más caro. Y romper la comunión con Dios, que es lo más importante. Podríamos seguir, pero yo entiendo que hasta aquí está bien. Después lo demás se lo van a llevar. Aquellos que quieran comprar las fotocopias lo pueden hacer. Yo te voy a pedir que te pongas de pie.